Buenos días, mi nombre es Angeli Bustos, soy ginecóloga y obstetra. Hoy les voy a hablar, queridos colegas, acerca de los criterios médicos de elegibilidad de los anticonceptivos, uno de los pilares muy importantes para la Organización Mundial de la Salud en planificación. Los criterios de elegibilidad son un documento cuyo objetivo tiene mejorar la calidad en la atención en la planificación familiar. Ofrece recomendaciones acerca de la seguridad de los diversos métodos en relación con sus usos médicos y sus características específicas. Aquí se determina la seguridad de cada método en diferentes consideraciones, en diferentes contextos, donde vemos si el método anticonceptivo puede ser un factor de riesgo para empeorar una condición médica o generar riesgos adicionales para la salud. O por otro lado, si esta circunstancia médica disminuye la efectividad del método anticonceptivo. Debemos tener en cuenta, al elegir un método de planificación, si la seguridad del método es mejor. Siempre que tengamos que dar una asesoría en planificación, debemos sopesar la seguridad del método con los beneficios de prevenir un embarazo no deseado. Los criterios médicos de elegibilidad se basan en unas categorías. Estas categorías nos determinan para cada condición médica relevante, a cada método anticonceptivo se le va a asignar una categoría. Los criterios de elegibilidad se expresan en categorías. Para cada condición específica, se le asigna a cada anticonceptivo una categoría. Son 4 categorías, las cuales las tenemos aquí en esta diapositiva. La primera categoría es cuando el método se usa libremente, no hay restricción para su uso. En la segunda categoría, tenemos que las ventajas del uso del método generalmente superan los riesgos teóricos o probados. En la tercera categoría, tenemos que los riesgos teóricos o probados generalmente superan las ventajas del uso del método. Y en el cuarto, la categoría muy importante, donde se representa que hay un gran riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método anticonceptivo. Este documento ha sido destinado a los responsables del desarrollo de la política de planificación, tanto a nivel nacional como a nivel local, como en las instituciones. La intención desde la primera edición en 1996 fue hacer una guía de recomendaciones donde los ginecólogos, los médicos generales, las enfermeras, el personal de salud y los directivos pudieran tener un fundamento para tomar una decisión y ofrecer un anticonceptivo y una asesoría de calidad a las pacientes. La cuarta edición fue publicada en el 2009 y en este momento tenemos la quinta edición, publicada en el 2015. ¿Cuáles son las novedades que tenemos en esta nueva edición? La primera novedad es el acetato de medroxiprogesterona subcutáneo, que a menor dosis que el intramuscular produce igual efectividad. También produce pérdida de masa ósea, la cual es reversible al año de suspender, igual que el intramuscular. Produce un poco más de lipodistrofia en el área de aplicación y sí, la única diferencia importante es que no se puede usar en hiperplasia endometrial como tratamiento. Nuestra segunda novedad es el anillo vaginal de progesterona. Este es un arito de silicona que mide 58 milímetros, tiene 2 gramos de progesterona. Su función principal es activar el sistema hipotálamo-hipófisis, mejorando así el método de planificación a menorrea lactancia, lo cual es muy favorable en el posparto. Se liberan 10 miligramos diarios y se puede cambiar 4 meses. Sus efectos secundarios son irritación vaginal, dolor vaginal y aumento de secreción, lo cual favorece mucho en este periodo, pues recordemos que estas mujeres cursan en esta etapa con un poco de sequedad a nivel vaginal. La tercera novedad es el Sino Implant. Es un implante de 4 años que también tiene 75 miligramos de levonorgestrel, es muy parecido al Yadel, pero los estudios nos han reportado que su eficacia o su duración es solamente hasta 4 años. Esa es la verdadera diferencia entre el Yadel y el Sino Implant. Y tenemos como método de emergencia el acetato de ulipristal. En una dosis de 30 miligramos, actúa sobre los receptores de progesterona y está prohibido en la lactancia porque se excreta por leche materna. Es altamente efectivo, puede actuar todavía aún en el pico de la LH, aún cuando ya empezó el pico de la LH, y por tanto es muy efectivo 5 días después de su administración. Dentro de las modificaciones más importantes tenemos acerca de la lactancia, los anticonceptivos orales de progestina y los anticonceptivos de medroxiprogesterona subcutáneo son categoría 2 menor a 6 semanas. Por tanto, esto favorece que las pacientes puedan empezar su planificación desde el momento del parto.
Después de la semana 6 son categoría 1. También adiciona la inserción del dispositivo intrauterino y de levonorgestrel menor a 48 horas del parto hasta 4 semanas después del parto. Y nos refuerza que el acetato de medroxiprogesterona intramuscular sigue siendo categoría 3 en esta etapa porque se ha visto que puede excretarse en la leche materna. En la lactancia nos recuerda que el acetato de medroxiprogesterona intramuscular de depósito es categoría 3. Esto porque hay una preocupación debido a que la exposición del lactante persistente por vía parenteral puede tener mayores niveles hormonales en la leche materna. Segunda modificación. Recordemos que el puerperio es una etapa donde las mujeres tienen alta incidencia de trombosis venosa. Se ha calculado que tienen aproximadamente entre 60 y 100 veces más de riesgo de producir una trombosis venosa comparándolo con una mujer no embarazada. Y este riesgo va disminuyendo con el tiempo. Para el tiempo mayor a 21 días, la Organización Mundial de la Salud recomienda que para las mujeres sin factores de riesgo, este anticonceptivo hormonal combinado sería categoría 3 y el anticonceptivo hormonal combinado con factores de riesgo sería categoría 4. También cambió el término hiperlipemia conocida por dislipidemia conocida y recomienda que los anticonceptivos hormonales combinados de por sí solos no tienen asociación con trombosis venosa, excepto que estén adicionados a otros factores de riesgo. Por tanto, recomienda verificar los otros factores de riesgo para tomar la conducta del anticonceptivo. Con respecto a la terapia antirretroviral, nos ofrece una categoría para cada medicamento y nos refuerza que en los usos de inhibidores proteasas se pueden usar los anticonceptivos hormonales combinados, son categoría 2, y que el anticonceptivo de medroxiprogesterona depósito no tiene ninguna reacción. Con respecto al dispositivo, nos hace una aclaración acerca que la edad, la nuliparidad, no pueden ser métodos para que la paciente no use este anticonceptivo, que es un muy buen método y ha demostrado en estudios traer buenas satisfacciones y buenos beneficios, sobre todo en las pacientes jóvenes. Por tanto, les recomiendo incluirlo en la asesoría. Durante la revisión de los criterios médicos de elegibilidad en el 2015, se reunieron en septiembre y en marzo del 2014 el grupo de expertos acerca de hablar de las recomendaciones y decidieron revisar la edición 14 y hacer unas sugerencias en esta revisión acerca de 14 tópicos. A continuación vamos a explicar las tablas que tenemos para esta edición, en las cuales se realizaron las recomendaciones. En esta primera tabla tenemos el uso de anticonceptivos hormonales combinados según el grupo etario. Esta recomendación hace énfasis en una diferencia en la edad. Las pacientes menores de 40 años se puede usar el método sin restricción y las pacientes mayores de 40 años podemos evaluar si tiene algún factor de riesgo, pero en general la edad en este grupo para este anticonceptivo no tiene ninguna contraindicación, es categoría 2. También nos dio una recomendación acerca del uso de anticonceptivos hormonales combinados entre mujeres que amamantan. Por tanto, resalto lo que ya habíamos hablado, que menor a 6 semanas postparto, las mujeres que están amamantando no pueden usar anticonceptivos hormonales combinados. Y entre más de 6 semanas postparto y menor a 6 meses, lo dejaron en categoría 3 para no afectar la lactancia materna. Y en las mujeres mayores a 6 meses postparto, las mujeres que están amamantando pueden usar el anticonceptivo hormonal combinado. En la tercera recomendación acerca de los anticonceptivos hormonales combinados en periodo postparto, tenemos las siguientes recomendaciones. Menor a 21 días postparto sin otros factores de riesgo de tromboembolismo es categoría 3. Como les mencionaba anteriormente, menor a 21 días postparto con otros factores de riesgo de tromboembolismo es categoría 4. Si a los 21 días postparto hasta los 42 días postparto las mujeres no tienen factores de riesgo para trombosis venosa, podemos clasificarlo como categoría 2. Y en este mismo periodo de tiempo a las mujeres postparto con otros factores de riesgo es categoría 3. Mayor a 42 días postparto, las mujeres pueden usar anticonceptivos hormonales combinados sin restricción, es categoría 1.
En la recomendación acerca del uso de anticonceptivos hormonales combinados en trastornos venosos superficiales, dejamos muy claro que tener varices en miembros inferiores pueden usar anticonceptivos sin restricción, es categoría 1, y que en la trombosis venosa superficial se pueden usar en general los anticonceptivos hormonales combinados y lo clasifican como categoría 2. Con respecto a las dilipidemias, el uso de anticonceptivos hormonales combinados sin otros factores de riesgo es categoría 2. Tenemos que tener en cuenta sus factores de riesgo cardiovascular, pero en general pueden usar el método. En esta sexta recomendación tenemos los anticonceptivos de progestina sola y los dispositivos intrauterinos y el levonorgestrel para el uso en lactancia materna. Como les recordaba, menor a 6 semanas posparto, las mujeres que están amamantando, en general, no deben usar anticonceptivos inyectables con solo progestágeno y nos da una categoría 3. Pero las mujeres que están amamantando con menos de 6 semanas posparto, en general pueden usar anticonceptivos orales con progestágeno e implantes de levonorgestrel y etonorgestrel, es categoría 2. Durante nuestro periodo de más de 6 semanas a menor a 6 meses posparto, las mujeres que están amamantando pueden usar los anticonceptivos orales de progestágenos solos, los anticonceptivos inyectables de progestágenos solos y los implantes de levonorgestrel, etonorgestrel sin restricciones. Es categoría 1 de los criterios médicos de elegibilidad. En cuanto a los 6 meses posparto, las mujeres que están amamantando pueden usar los anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos inyectables de progestágenos y los implantes de levonorgestrel y etonorgestrel sin ninguna restricción. Ahora, el DIU en la lactancia materna. Entonces, en nuestras mujeres menores a 48 horas posparto, las mujeres que están amamantando pueden usar el dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Entre 48 y 4 semanas posparto es categoría 2. Recordemos la alta tasa de expulsión en este periodo. Y después de las 4 semanas posparto, pueden usar el dispositivo de levonorgestrel sin ninguna restricción, es categoría 1. Con respecto a la sepsis puerperal, las mujeres que están amamantando o no estén amamantando, si presentan una sepsis puerperal, no deben colocarse el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, es categoría 4. Acerca del acetato de medroxiprogesterona de depósito subcutáneo, que es un nuevo método agregado a la guía, como lo vimos en la introducción, con respecto a la séptima recomendación, el acetato de medroxiprogesterona de depósito subcutáneo, que está agregado en la guía, sigue todas las recomendaciones actuales para el acetato de medroxiprogesterona intramuscular. Tenemos también otro nuevo método agregado a la guía, que es el Sinoimplant, que ya les había hablado, seguirá las mismas recomendaciones del implante de levonorgestrel. También nos habla acerca de la anticoncepción de emergencia. Emergencia nos habla de la lactancia materna, del embarazo ectópico, de la cardiopatía, de las migrañas, de la enfermedad hepática, del uso de inductores de citocromo 3,4-A, del uso repetido de los métodos de emergencia en violación y obesidad. Que están amamantando pueden usar el anticonceptivo combinado o el levonorgestrel, y las mujeres que están amamantando en general un método de emergencia y el acetato de ulipristal, que es nuestro nuevo medicamento en esta guía, categoría 2 para los criterios médicos de elegibilidad. Con respecto al tópico, también los pueden usar, es categoría de cardiopatía grave, que incluye cardiopatía isquémica, cerebrovascular y otros trastornos tromboembólicos. Pueden usarse los anticonceptivos orales combinados, el levonorgestrel y el acetato de ulipristal como método de anticoncepción de emergencia en una categoría 2. Tenemos la migraña, donde también es categoría 2, en la enfermedad hepática grave también es categoría 2, en el uso de inductores también tenés categoría 1, se puede usar sin ninguna restricción. Siempre hemos tenido dudas sobre el uso del método de los métodos de emergencia repetitivos. Y con respecto al uso repetido de la anticoncepción de emergencia, en esta guía nos aclaran que no existe ninguna restricción sobre este uso repetido de anticonceptivos orales combinados, de levonorgestrel o de acetato de ulipristal. Para poderlo usar es categoría 1. En violación es categoría 1 y en obesidad también se considera categoría 1, no hay ninguna restricción. En nuestra 10ª recomendación hablamos del dispositivo intrauterino y el riesgo de infecciones de transmisión sexual. En muchas mujeres con mayor riesgo de infección de transmisión sexual en general, el método anticonceptivo se puede usar.
En las mujeres con mayor riesgo, con alta probabilidad, en general, no se debe colocar el DIU hasta someter a la paciente a una prueba o tratamientos correspondientes. Por tanto, es una categoría 3. Con respecto a la continuación del uso del DIU, las mujeres con mayor riesgo de infección de transmisión sexual pueden combinar el uso del dispositivo de cobre o de levonorgestrel. Con respecto a la 10ª recomendación sobre el dispositivo intrauterino y el riesgo de infecciones de transmisión sexual, la guía nos indica que las mujeres con mayor riesgo de transmisión sexual pueden usar el dispositivo intrauterino de cobre y el dispositivo de levonorgestrel. En algunas mujeres con el mayor riesgo y en general con mucha probabilidad de presentar una infección de transmisión sexual hasta no someterla a pruebas y tratamientos correspondientes, se considera que es una categoría 3. Para continuar el uso, a las mujeres con mayor riesgo de infección de transmisión sexual, se puede continuar el uso de su anticonceptivo si ya terminó el tiempo y lo puede cambiar por el mismo anticonceptivo. Con respecto a la continuidad del uso, las mujeres con mayor riesgo de transmisión sexual pueden continuar el uso del dispositivo intrauterino de cobre y el dispositivo de levonorgestrel es categoría 2. En nuestra recomendación número 11, hablamos sobre el anillo vaginal de progesterona, que actualmente es un método en los países donde está autorizado, con mucha acogida en estas semanas. La guía nos dice que en lactancia materna y 4 meses posparto se puede usar el anillo como categoría 1. En nuestra anticoncepción hormonal asociada a VIH, la guía nos recomienda que las mujeres con alto riesgo de contraer VIH pueden usar los siguientes métodos anticonceptivos: hormonales combinados, anticonceptivos inyectables combinados, parches y anillos vaginales, anticonceptivos combinados, anticonceptivos de progestágeno, anticonceptivos inyectables de progestágeno, subdérmicos e implantes de levonorgestrel y etonorgestrel. Es decir, las mujeres con alto riesgo de contraer VIH pueden usar todos los métodos anticonceptivos, es categoría 1. Y las mujeres con alto riesgo de contraer el VIH en general pueden usar los dispositivos de levonorgestrel como categoría 2. Las mujeres que viven con la enfermedad y que son asintomáticas o son leves, según estadio 1 o 2 de la Organización Mundial de la Salud, pueden usar estos métodos anticonceptivos como categoría 1. Y el DIU y el dispositivo de levonorgestrel como categoría 2. No hace ninguna diferencia en estas dos mujeres. Con respecto a las pacientes que tienen una enfermedad grave y avanzada, nos recalca mucho que la enfermedad clínica por VIH avanzada puede usar los métodos anticonceptivos anteriormente mencionados. Y que además, cuando la enfermedad está grave e iniciada, sí nos recomienda no iniciar los dispositivos de levonorgestrel hasta que su enfermedad haya mejorado o haya pasado a ser leve o a ser asintomática. Y en las mujeres que ya tienen el dispositivo, que desarrollan la enfermedad, no es necesario retirar, nos da una categoría 2. Con respecto a los antirretrovirales, les hice un corto resumen, porque son muchas tablas. Sin embargo, todas las tablas nos recuerdan que se pueden usar los métodos anticonceptivos en estas pacientes que toman antirretrovirales y en todos los antirretrovirales. Que se puede usar dispositivo de levonorgestrel siempre y cuando la enfermedad clínica por VIH sea asintomática a leve y que la enfermedad clínica por VIH grave o avanzada en estadios 3 o 4 no debe iniciar el uso de dispositivo levonorgestrel para el inicio del tratamiento hasta que su enfermedad esté controlada. En las mujeres que ya tienen el dispositivo no recomiendan el retiro. Y en los inhibidores de transcriptasa y los inhibidores de proteasa se puede usar acetato de meroxiprogesterona a depósito sin ninguna restricción. Para ustedes, colegas, mi mensaje es no olvidar que la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre sus embarazos, que está muy asociado a los derechos humanos y a los derechos de la mujer, a los derechos de la familia, a los derechos de los niños, y que la capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene una repercusión directa en su salud y su bienestar. Esto aumenta que nuestras niñas tengan más oportunidades de progreso, autonomía, libertad y educación. Con mucho cariño para ustedes. Gracias por este espacio, FECOLSOC. Espero que nos veamos en una nueva oportunidad.